Soy Alejandro Castilla Bonete, soy técnico especialista del IFAPA, trabajo concretamente en el centro Rancho de la Merced y coordino todo el programa experimental de redes de cultivos herbáceos extensivos en Andalucía, en los que se incluyen lógicamente las familias de los cereales de invierno, en los que se incluyen trigos duros, trigos blandos, cebadas, avenas y triticales. Estamos en Ronda sembrando nuestro ensayo de variedades. A lo largo de todos los años de trabajo en estas redes experimentales, bueno, pues tenemos generado muchos conocimientos que nos ayudan a mejorar el cultivo del cereal de invierno y especialmente que redunde en la rentabilidad del mismo. Algunas de las decisiones más importantes que hay que tomar en el cultivo radican en la siembra, que es en el momento en el que estamos. La siembra del cereal requiere de 3 decisiones importantes. Una, la fecha de siembra, la variedad que tenemos que escoger y el abonado de fondo que tenemos que aportar. Las siembras en Andalucía dependen de la zona en la que vayamos a establecer el cultivo. En Andalucía se diferencian 3 grandes zonas en función de su temperatura: zonas cálidas, zonas templadas y zonas frías. Las zonas cálidas se caracterizan por tener una temperatura media en el mes de abril de más de 14 grados. Si la temperatura media en ese mes está entre 12 y 14 grados, se considera una zona templada, y en el caso de que sean inferiores a 12 grados, se considera una zona fría. Más o menos las zonas frías están fundamentalmente localizadas en la zona oriental de Andalucía, en la zona de Granada, altiplanicie de aquella zona. Las zonas cálidas fundamentalmente están ubicadas en lo que es el Valle del Guadalquivir, que es donde se concentra el 80% de la superficie de siembra de trigos duros y de trigos blandos en Andalucía, que lo constituyen las provincias de Córdoba, Sevilla y Cádiz, quedando otra parte importante en Huelva y el resto repartido en zonas frías o en zonas templadas de Andalucía. Las fechas de siembra, en función de la zona en la que vayamos a cultivar, varían. Desde el 15 de octubre en adelante hasta el 15 de diciembre aproximadamente sería el rango o la ventana de siembra que podrían tener las zonas frías, las zonas templadas desde primeros de noviembre hasta finales de diciembre y las zonas cálidas desde el 15 de noviembre aproximadamente hasta el 15 de enero podría ser la ventana en la que se podrían sembrar estos cereales. Una vez tengamos clara la zona en la que vamos a sembrar y dibujada la fecha en la que vamos a entrar a realizar esta labor, es importante saber qué variedad vamos a emplear. Todas las variedades que hay en el mercado son buenas, porque se han registrado, porque registran bondades. Sin embargo, no todas las variedades son buenas para todos los sitios, ¿de acuerdo? Y esa es la importancia de la elección de la variedad. Nosotros desde el proyecto en el que trabajamos desde el IFAPA, en la tradicional RAEA, que así se le conoce, hacemos ensayos anuales de todas las variedades que se van registrando en relación a testigos, a variedades muy conocidas o con una superficie de siembra muy extendida, y comparamos las variedades para ver cuáles son sus ventajas, sus inconvenientes, su mayor grado de adaptabilidad, resistencia a enfermedades, ciclos, etcétera, etcétera. Y toda esta información constituye un elemento que debería de ser importante para técnicos y agricultores a la hora de decidir qué variedad tienen que sembrar. Hay variedades de ciclos cortos y de ciclos largos, fundamentalmente dirigidas las últimas para las zonas frías y las primeras para las zonas cálidas, cálidas templadas. Las características en las que nos tenemos que fijar de las variedades son fundamentalmente en su ciclo, que lo definimos en nuestras publicaciones en los días al 50% de espigado, que definen un poco cuándo podemos escaparnos de los riesgos de helada, que son factores abióticos que pueden mermar en gran medida nuestra producción. Y por otro lado, tenemos que tener muy en cuenta, lógicamente, la producción, la calidad y la resistencia a enfermedades. La resistencia a enfermedades es importante tenerla en cuenta porque se controlan desde distintos ámbitos, desde productos químicos a herramientas de tipo genético, que son las que incorporan las variedades. En toda la zona del Valle del Guadalquivir tenemos un endemismo de rollas y sectorias, por tanto es fundamental que cuando elijamos una variedad sepamos la resistencia que tiene a estos grupos de enfermedades, porque sí o sí van a aparecer a lo largo de nuestro cultivo, y si tenemos una variedad resistente podemos dormir más tranquilos.
Normalmente en el cultivo del cereal de invierno no se habla nunca de dosis de siembra o de número de semillas, como por ejemplo puede ser en el girasol, en el maíz, en la remolacha. En el cereal se suele hablar de kilos por hectárea, y los kilos por hectárea, dependiendo de la zona, van a más o van a menos. En este momento podemos ir las dosis o los kilos que se suelen utilizar por hectárea de siembra suelen ir en trigos de 200 a 250 kilos, en cebadas de 180 a 220 kilos, en triticales puede ser algo similar al trigo, quizás algo más, y la avena puede ser algo similar a la cebada. En cualquier caso, nosotros siempre recomendamos que se haga una siembra racional, y es que no es lo mismo, y todos ustedes comprenderán, que si el tamaño de la semilla es más grande, caben menos semillas en un saco que si el tamaño de la semilla es más pequeño. Pudiéndose dar el doble, pudiendo albergar un mismo saco de semillas, el doble de semillas en una misma variedad según el lote de una campaña a otra. Por tanto, es importante hacer el peso de las 1000 semillas y hacer una breve multiplicación. En el reglamento de producción integrada, que lo tienen ustedes colgado en el enlace de la RAIF, y está publicado en Boja, hablan de las dosis recomendadas. Para trigos duros y blandos se recomienda una dosis de semilla de siembra de 360 semillas por metro cuadrado. En el caso de los triticales, tienen menos capacidad de aislamiento y por tanto tenemos que incrementar la dosis. Establecemos como referencia 380 semillas por metro cuadrado. En cebada estamos entre 300 y 330 semillas por metro cuadrado, y en avena nos vamos a 260 semillas por metro cuadrado. Estos rangos varían en función de la capacidad de aislamiento de cada una de las especies de las que os he hablado anteriormente. La decisión del abonado de fondo es bastante importante porque va a constituir de alguna manera la reserva inicial de la que van a tirar estos cultivos para iniciar todo el crecimiento. Se recomienda un mínimo de un 25% de las necesidades de nitrógeno totales del cultivo que se aporten como fondo. Sin embargo, todos esos estudios se basan en abonados tradicionales como el DAP, como la urea, etc. Sin embargo, de un tiempo a esta parte hay un desarrollo tremendo y que constituye fundamentalmente el futuro que vamos a ver de aquí en adelante de los fertilizantes, que radican en abonados estabilizados, de liberación lenta, encapsulados, junto con una tanda de microorganismos que van a mejorar aún más la nutrición y la van a hacer mucho más sostenible, eficiente, con menos grado de contaminación, etcétera, etcétera. La gran diferencia que se plantea entre los abonados tradicionales o convencionales, como puede ser el fosfato diamónico, el famoso DAP o algún complejo triple 15, etcétera, en relación a esta otra gama o a esta otra tecnología de fertilizantes, el resumen de la diferencia es muy sencilla, y es que en el campo no se entra cuando se quiere, sino cuando se puede. Y este abanico de abonos con estas nuevas tecnologías incorporan una durabilidad que permite una mayor ventana de trabajo y una mayor flexibilidad a la hora de continuar aportando las necesidades nutricionales a los cultivos. Toda esta información y más se albergan en distintas plataformas digitales. Una en la que os esperamos, en la plataforma Servifapa, que es la plataforma de conocimiento propia del IFAPA, en la que tenemos todos estos datos y toda esta información publicada, así como en la de los compañeros de la RAIF. Os esperamos.